¿Aló? Ok, parece que se había ido la señal. Le dio calor al hermano. El Espíritu Santo está aquí. Sí, yo me iba a poner chaqueta, pero dije no, porque el Espíritu Santo me da calor. Te doy gracias, Señor, por esta tarde, por esta palabra que me has regalado para el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones para con nosotros. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que toques cada uno de los corazones que estamos hoy presentes, Señor, incluyendo el mío, Padre. Y que tu palabra siga estando sembrada en todo nuestro ser para nuestro crecimiento. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Norma, ¿pones la presentación? Ok, sí. No, esa es la última lámina. Tiene que ser la primera. Sí, pero creo que es más fácil si ella la pone la primera. Sí, porque la pone completa. Gracias, Norma, muchas gracias. La restauración como proceso. Así como lo dije en días pasados en otra prédica que el Señor me dio, lo digo igual. Cuando nos paramos aquí enfrente en el púlpito a compartir palabra del Señor, no es sencillo. Y aparte de que no es sencillo, lo único que nosotros podemos hacer es como un abreboca. El Espíritu Santo se encarga del resto. Así como lo hizo con nosotros al momento de prepararnos para compartirlo, así lo hace con ustedes también. Y la idea es no quedarnos solo con lo que el pastor o el predicador diga o el conferencista, sino que el Señor toca el corazón y la persona luego cuando llegue a su casa continúe en ese proceso de comunicación, y de interacción con el Señor. Y aunque parezca que no, a mí poco me gusta hablar. Y todavía en ocasiones, cuando lo voy a hacer, me pasa esto. Y ahorita hablando con Norma, lo dije otra vez, pero hoy yo declaro que hoy va a ser el último día que me va a dar carraspera cuando voy a predicar en el nombre de Jesús. Y quiero compartir un poco parte del testimonio de mi vida antes de comenzar, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy un poco. Hace 30 años recibí el título de psicóloga en mi país y 8 años después tuve una depresión profunda. Hace 30 años o 35 cuando empecé la carrera, cuando íbamos a mitad de carrera ya un poquito avanzado, había un pronóstico que nos decían muchos profesores y decían, dentro de 30 años o dentro de 25 años, la depresión va a ser la primera causa de enfermedad y de muerte en el mundo. Y nosotros hace 35 años nos reíamos de eso. Cuando digo nosotros me refiero a los que estábamos estudiando psicología en aquel tiempo. Y nos parecía que los profesores exageraban. Ay, pero el profesor tan exagerado. ¿Cómo se le ocurrió decir que dentro de 30 años la primera causa de enfermedad o de búsqueda de ayuda va a ser la depresión? 8 años después que me gradué, yo tuve una depresión que hoy en día le agradezco porque fue la que me llevó a los pies de Cristo. Fui medicada, me retiré de la carrera porque dije, bueno, ¿qué psicólogo toma pastillas para la depresión? Yo creo que yo no voy a ser psicóloga más nunca. Y entré en un proceso de restauración, en un proceso de transformación, que yo no sabía cuánto tiempo me iba a llevar, pero como cuando yo lo que hice fue retirarme. Dije, yo me retiro de la carrera, no puedo ejercer más. Pero el Señor tenía otros planes, porque 4 años después de eso, me llevó otra vez al ruedo, pero con una diferencia. Ya no era una psicóloga que conocía de Dios, sino una cristiana que conocía de la psicología. Pero aún en aquel tiempo, después de esos 4 años, todavía había mucho de psicología en mí. Menos que, o sea, no es que más o menos que ahorita, sino menos de como hubo
cuando yo caí en la depresión. Porque Dios no me estaba diciendo que dejara la psicología. Dios solamente me estaba invitando a conocerlo. Entonces, tuve que retirarme, hoy en día lo entiendo, y hubo una razón bien particular. Una, porque yo estaba muy distante de mi familia, y yo no sabía que yo necesitaba perdonar a mi familia, sino que a través de ese proceso descubrí que yo tenía rencores con mi familia, en la medida que el Señor fue dando palabra. Porque yo duré 6 años congregándome hasta que me bauticé, porque yo decía que no me iba a bautizar, porque ya a mí me habían bautizado. Entonces decía, no, pero es que yo no me tengo que bautizar. Pero después fui entendiendo. Esos 6 años fueron interrumpidos entre que volví otra vez a ejercer hasta que me bauticé. El asunto es que Dios permitió que eso ocurriera porque yo estaba tan saturada de tantos libros y de tantos pensamientos que no había espacio para otra cosa en mi cabeza. Imagínense que si me deprimí, cuán saturada estaba. Y lástima que no traje hoy una lámina poniendo el cerebro, tal vez en otra conferencia lo hago, en otro momento. Porque realmente la depresión es una enfermedad que realmente existe. No quiero caer hoy yo en el ramo de lo que sería el espíritu de la depresión, porque quiero tocar la parte emocional, aunque vamos a tocar cosas, por supuesto, espirituales. Lo que quiero decirle es que cuando nosotros podemos reconocer y entender que Dios permite las cosas para que nos acerquemos a Él, Él es el que siempre va a triunfar. Él es el que se va a glorificar. Nosotros somos sus hijos, somos su creación, somos su escogencia. Y en esa medida que caminamos, en esa medida entonces es que le podemos dar el permiso, porque Él no nos va a empujar, ni nos va a atropellar, ni nos va a obligar. Él simplemente va a tocar la puerta. Y pudiera extenderme mucho más y lo que vaya surgiendo en la medida del compartir, porque creo que el Señor me está preparando. Yo no soy amiga de compartir el testimonio, pero también he ido entendiendo, el Señor me ha mostrado la importancia, porque entendí hace tiempo atrás, ya siendo cristiana y ya estando bautizada, que no solamente mi testimonio, sino el de cualquier hijo de Dios que haya atravesado un proceso duro, como nos ha ocurrido a muchos, porque nadie llega limpio, ni fresco, ni como decimos en mi país, ni chévere. Todos cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos heridos, llegamos turbados, llegamos sobresaturados, llegamos cansados, llegamos molestos, llegamos bravos, llegamos vacíos, llegamos sobresaturados de muchas cosas. Entonces, el Señor, en mi caso, se encargó de ir limpiando. Después no pude volver a leer otro libro igual, porque ahora los leo con el Espíritu Santo. Y cuando algo me hace ruido, entonces le sigo pidiendo al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad, para poder saber si eso que está en ese libro viene de Él o viene del hombre. Y aunque es un libro escrito por hombre inspirado, hay libros inspirados en Dios que hablan de las emociones humanas también. Entonces, esa experiencia nos da la posibilidad de tener un nuevo momento de sabiduría y discernimiento para poder compartir. ¿Y para qué, entre otras cosas, es útil el testimonio? Algo que se me ha grabado muchísimo es para que los que no conozcan de Dios lo conozcan y para que puedan conectar con paz y esperanza. Porque todo testimonio del rescate del Señor hacia nuestras vidas es para que nosotros nunca más en nuestra vida perdamos la esperanza. Aunque hayamos estado en las calles, aunque hayamos estado deprimidos, aunque hayamos estado peleados con la familia, aunque hayamos tenido pérdidas dolorosas, aunque hayamos estado confundidos, aunque se nos hayan muerto seres queridos, porque también es parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa con los testimonios de nuestra vida? Que van a ser semillas para otros. Así como Dios puso semilla en mí, esa semilla que ha crecido en mí, o en el pastor, o en cualquier otro pastor, o cualquier otro predicador, o cualquier otro creyente, sirva para que se ponga la semilla en el corazón de otro, que va a seguir multiplicando. Porque Dios solamente necesitó a uno, que envió como su hijo a la tierra, convertido en carne.
Y ese uno se multiplicó en los que somos hoy. Y en estos días cuando estábamos estudiando la Biblia aquí, decíamos, oye, pero esto es una carta de Pablo que fue escrita hace más de 2000 años y todavía la estamos leyendo. Entonces, ese uno que multiplicó también nos dijo que cosas mayores que él haríamos. Entonces, no dudemos. Y si dudamos, al menos escuchémonos los unos a los otros para saber que hay esperanza. Siempre va a haber esperanza, aunque esté en el hueco más profundo en un momento dado. Porque hasta Elías, cuando estaba en la cueva, en estos días conversando con mi esposo, él decía, me sorprendió releer que cuando Elías llegó a la cueva, Dios le dijo, ¿qué hace esto aquí? O sea, Dios lo estaba esperando en la cueva. Entonces uno dice, ay, Dios mío. Es como lo que les estoy diciendo, cuando yo me deprimí, Dios estaba esperando por mí. Yo no sabía que yo estaba esperando por Él. Entonces, quiero hablar de esta pequeña lista solamente para que los que nos siguen y los que están aquí puedan ver, porque el Señor cuando estaba preparando esto me mostró. Tal vez no está en el orden que lo dimos, está más o menos parecido, pero me impacta que hemos dado, mi esposo ha dado estas 6 prédicas y la séptima que le voy a dar yo, hay otras. Y si lo vemos así en la lista, es como decir que es una serie de sanidad interior. El tema de sanidad interior está en toda la Biblia, de principio a fin, manifestado de muchas maneras. En días pasados yo le preguntaba a Dios, porque es algo que siempre me ha retado. Decía, Dios mío, pero es que en la Biblia no sale en ninguna parte la palabra autoestima. ¿Cómo hago yo para explicar que es importante que las personas se quieran a sí mismas? Entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo que no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo ¿cómo? A ti mismo. No podemos amar a nadie si no nos amamos nosotros mismos. Y si nosotros no tenemos amor, tenemos que pedírselo a Dios, porque Él nos los va a dar para amarnos a nosotros mismos y poder amar a otros. Es la única manera. Lo que pasa es que en el mundo, en los libros, sale como autoestima, pero es exactamente ese pasaje. Yo no puedo amar a nadie si yo no me amo yo, si yo no creo en mí. Que por cierto, después que hice esta lista, me di cuenta que no está el tema de la identidad allí. Entonces, en algún momento lo vamos a tocar, porque la identidad es un tema que debe ir en la sanidad interior también. Y todos estos están resumidos. Pueden ver las prédicas, buscar el nombre de la prédica, porque está así con ese título. Se habló de procesos, hablamos de buenas noticias, hablamos de conversión, el pensamiento de Cristo versus el pensamiento del hombre. Ese cual es que está allí está separado porque se refiere al cuerpo, al alma y al espíritu. Restaurado y ahora la restauración como proceso. Y el único pasaje bíblico que vamos a trabajar hoy es este. Es más que suficiente. Pero además cuando lo estaba leyendo, porque fue el que el Señor me puso, ustedes saben que Jesús hablaba en parábolas. Entonces yo realmente quería comenzar por Mateo 9:16, que es la segunda porción de lo que está allí. Está en Mateo 9:14 al 17. Pero yo dije, no, pero es que lo que pasa es que dice, Jesús respondió. Y después dice además, y yo no soy muy experta en el contexto, pero pienso que a veces tenemos que contextualizar. Y seguro que es hasta mejor leer todo el capítulo. Pero estoy tomando la porción que el Señor me dio, porque me tocó trabajarla con una pareja el otro día, con una colega que también es pastora, y tiene que ver con la sanidad interior. Pero yo le sugiero que no se quede solamente con esto. Pero hoy usted se lo lleva y después lo sigue desarrollando en su casa como mejor usted quiera. Y dice así, el título que sale dentro de la Biblia es la discusión acerca del ayuno. Dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, esto es la Nueva Traducción Viviente, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces se ayunarán. Y me quiero detener allí porque esto también me da la referencia de que hay un tiempo para todo. Y el otro día me impactó mucho escuchando a otro predicador
Porque en la palabra de Dios, en Eclesiastés, aparecen 28 formas de utilizar el tiempo. Dice que hay tiempo para amar, tiempo para odiar, hasta para odiar hay tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para levantarse, tiempo para acostarse, tiempo para creer y tiempo para dudar. Y de allí se van. Como hay un tiempo para ayunar. Y Jesús está diciendo, sí, está bien, ellos no ayunan, pero es que estamos en una celebración. Entonces no puedo mezclar el ayuno con la celebración. Pero además después más abajo dice, ¿acaso los invitados de una boda, lo voy a repetir, están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado. Esto está... Ajá. Se está moviendo solo aquí el Espíritu Santo. Bueno, siempre se mueve solo. Nosotros. Ok. Dice, por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces se ayunarán. Allí se está refiriendo también, ¿quién es el novio en la iglesia? Jesús. Y sabemos que cuando él se iba a ir, íbamos a ayunar, porque es también parte de un mandato. Pero después él agrega una parábola y dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y quiero darme el permiso de leerlo en la Reina Valera en Lucas 5, 33, 39, antes de empezar a predicar. No hemos empezado a predicar todavía. Es el mismo pasaje, pero en el libro de Lucas. Y le damos tiempo a los hermanos porque paciente y obedientemente buscan eso es bueno, mejor es leer la Biblia en las manos. Indudablemente que sí, a mí me encanta. Y dice así, cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Es parecido, pero es una crítica también. Bueno, ellos están en nuestro país, diríamos, en un bonche prendido allí y no están ayunando. Él le dice lo mismo. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces se ayunarán. Jesús luego les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Padre Celestial, gracias por tu presencia, Señor. Te entrego esta lectura. Te entrego mi boca, Padre Celestial, mi pensamiento, mi corazón y todo su ser, mi ser. Y así el de los que están presentes, para el discernimiento de esta palabra, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Danos sabiduría, Padre. Hay varias cosas que subrayé allí. Dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería. Yo quiero que veamos el efecto que hace esta labor. Y hace varios años, cuando yo estaba dando una conferencia de crecimiento personal, el Señor me mostró, mientras yo escribía, que nosotros somos como un lienzo, como un pedazo grande de tela. Ese lienzo tiene muchos hilos. Cada vez que el Señor va a sanar algo en nosotros, Él saca un hilo. Pero ese hilo, cuando Él lo vuelve a meter, lo mete con una nueva información. Pero Él no puede sacar el hilo sin nuestro permiso, porque ese hilo es de nosotros. Nosotros somos la tela.
nosotros somos quienes tenemos la rotura. Dice, lo cual dejaré una rotura aún mayor que la anterior. Y voy a decir algo aquí que tal vez nunca me he atrevido a decir. Si usted va a un terapeuta que no conozca la palabra de Dios, él no es que lo va a hacer mal, es que él no va a buscar este principio. No todos. Nosotros necesitamos sacar lo viejo de nosotros para que entre lo nuevo de Dios. Y si yo no estoy en comunión con el Espíritu Santo y le pido que me muestre lo que yo no puedo ver de mí, Él no me puede limpiar ni me puede purificar. Pero lo otro que tenemos que saber es que todo es un proceso. Las cosas no ocurren de un día para otro. Cuando les hablaba de mí, hace 22 años exactamente de ese suceso, cuando conocí a Cristo, mi proceso de sanidad se inició en 4 años, porque yo no estoy perfecta todavía. Yo no estoy sana perfectamente todavía, solamente estoy un poquito más consciente, un poquito menos enferma. Porque vamos a estar perfectos es cuando lleguemos a su presencia. Entonces el estar un poquito más consciente es porque el Señor va quitando y va corriendo el velo. Si nosotros somos la tela, dice, pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja. Es porque la tela vieja ya está usada. Nuestro pensamiento viejo está contaminado, está contrariado, es como una basura. Yo no puedo decir que lo que yo tenía era basura, pero así era. Porque hay muchísimos libros que son basura. No todos los libros de psicología son basura, porque Dios hizo la ciencia. Y hay muchas cosas que dice la psicología como ciencia que son bíblicas también. Entonces al final son extraídas de la Biblia. No es que la Biblia la sacó de la psicología, es que los psicólogos que Dios tocó, lo sacaron de la Biblia. Y entonces nos enseñan lo que significa, porque la palabra psique significa alma. Y en nuestra alma están nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Y el Señor quiere limpiar nuestros pensamientos, emociones y voluntad para que nos conectemos con la voluntad de Él y comencemos a caminar en la voluntad de Él. Pero Él no lo puede hacer si nosotros no le damos el permiso de limpiar nuestro pensamiento. Porque si no se lo damos es exactamente como eso. Como que se me rompe este vestido, ahorita está nuevo, pero que esté ya más usado, y yo le quiera poner un remiendo y miren, se va a encoger. Es como si nuestro pensamiento se encogiera. Es como si la comprensión de quienes nosotros somos o de lo que nos pasó se encogiera. Y la tela que le vamos a poner, que es la nueva información, aunque sea buena, no va a funcionar. Porque todavía tengo la vieja información. Mientras yo siga teniendo la vieja información en mi cabeza, la información de Dios no va a hacer nada. No porque no sea útil, sino porque yo no le estoy dando permiso. Y aunque es el Espíritu Santo el que actúa, Él tampoco actúa sin permiso. Ahora, muchas veces pasa que las personas cuentan su testimonio, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Pero si yo estoy escuchando la palabra de Dios y estoy escuchando 1000 cosas más, ¿qué puede ocurrir? Nosotros en nuestro país decimos un arroz con mango. Por eso entonces tenemos que escoger lo que vamos a escuchar. Tenemos que escoger lo que vamos a ver. Y yo antes no sabía que nosotros tenemos sentidos espirituales. Nuestros 5 sentidos también son espirituales. Cuando entramos a un lugar que nos afecta el aroma o el olor, a veces es porque hay espíritus encontrados allí. O cuando saludamos a alguien que le damos la mano y no nos sentimos cómodos. No quiere decir que la persona sea maluca, pero tiene un espíritu que es contrario al que yo cargo o al que Dios quiere que tenga. Solamente porque su pensamiento está contaminado. Entonces, así como los 5 sentidos físicos, así también son los sentidos espirituales. Tuve la experiencia en mi proceso de sanidad durante 12 años de trabajar de manera bien profunda la parte de mi mente. Fue como lo que usó Dios para ir abriendo camino, como decía la canción. Y tuve una experiencia que nunca voy a olvidar. Era en un salón donde todos hacíamos ejercicios emocionales dirigidos, pero usted podía pasar de una mitad a otra y sentir otra temperatura, aún sentir otro olor.
Eso es espiritual. Eso también es espiritual. Porque si yo estoy en un mismo sitio y cambia la temperatura y el olor, algo raro está pasando. Ahora, eso se desarrolla de acuerdo a lo que yo haga. Entonces, cuando yo hablo de la restauración como proceso, lo mismo pasa con el vino. Dice, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. ¿Por qué? Porque los cueros viejos se reventarían por la presión. Si yo hubiese seguido leyendo los libros de psicología, yo me hubiese puesto más presión. Y entonces lo que Dios quería hacer con mi cabeza no lo podía hacer. No porque Él no lo pueda hacer, sino porque era yo la que no se lo estaba permitiendo. Entonces, cuando una persona está deprimida, está tan cansada mentalmente que al principio ni siquiera puede escuchar. Pero eso es hasta bueno que no puede escuchar. Porque como está cansada de escuchar tantas cosas, va a empezar a escuchar la palabra de Dios. Entonces, no se inhiba de ayudar a alguien que está deprimido y llevarlo a la iglesia. Porque él lo va a escuchar en algún momento. ¿En cuánto tiempo? No sé. Al principio cuando yo iba me daba rabia. A mí me invitó mi terapeuta que es cristiana. Y yo decía, esta señora está medio rara, como loca. ¿Por qué me trae para la iglesia? ¿Será que ella tiene muchas culpas y así se va a sanar y cree que yo también tengo tantas culpas? Esa era una de las cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero para colmo yo tenía que irla a buscar. Yo decía, pero bueno, ¿y alguien de su casa no la puede llevar? De paso, entonces en mi carro, yo la tengo que montar en mi carro y llevarla para la iglesia porque ella me está invitando a mí. O sea, cuando una persona me invita, me lleva, no soy yo la que la busco. Fíjense todas las cosas que pasan en la mente de una persona cuando está contaminada. Claro, al principio yo no me daba cuenta, pero sí les puedo decir que a los 2 años, en las alabanzas, que siempre me han gustado, yo no sentía nada. Nada y nada, y yo veía que la gente aplaudía y levantaba las manos, y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No puede ser que canten con esta alegría. Pero un día comencé a reírme en las alabanzas. Me sentí como un poco loca. Yo dije, esto está muy raro. Pero como yo me acercaba al altar para sentir que me iban liberando y que me iban sanando, porque dentro de toda la incredulidad, entre comillas, yo veía que algo estaba funcionando. Yo no entendía qué, pero yo fui obediente. Y no fui obediente porque no fuera rebelde. Fui obediente porque estaba en una situación de humillación. Porque desafortunadamente así es como aprendemos. Cuando estamos en la tribulación, cuando estamos en la adversidad, cuando estamos en la dificultad. Y entonces, como hemos sido tan testarudos, al final algo tenemos que escuchar. Hasta que entonces Dios dice, por fin, ya me está escuchando. Ese día que me empecé a reír, yo dije, Dios mío, aquí está pasando algo raro. Pero bendito sea Dios. Fue una cosa bien hermosa. En mí fue a los 2 años de acudir a la iglesia. Hay personas que le ocurre inmediatamente. Yo creo que Dios es un Dios de procesos y que para Él es importante que nosotros lo caminemos, porque es la única manera de entender un poquito qué es lo que Él está haciendo para transformar nuestra vida, para que la tela no se encoja, para que la tela no se rompa. Porque esto me llama la atención, dice, cuando hablamos con la tela, que además de que se desprendería, dejaría una rotura aún mayor que la anterior. O sea que si nosotros no estamos yendo al lugar perfecto o al lugar adecuado, que es a escuchar la palabra de Dios, y vamos a escuchar a 20 personas al mismo tiempo que digan cosas diferentes, nuestra mente nos va a quedar peor. Entonces también me da un gran dolor cuando una persona desesperada llega al lugar incorrecto, porque se contamina más. Y entonces el trabajo es más difícil. Todavía trabajo como terapeuta y no hay cosa más agradable para mí que poder conversar con una persona que tenga al menos un poco de conocimiento de la palabra. Y si no, Dios me pone a hablar. Esas son las veces que yo hablo más. Porque realmente la gente cree que me gusta hablar, pero en realidad no. Pero Dios, parte de lo que hizo también fue quitar esa capa de timidez, porque una de las cosas que había en mí era mucha inseguridad en mí misma, mucho temor, mucho miedo escénico, y cuando hubo esa depresión profunda, estuvo acompañada de un ataque de pánico. Por eso ahora Dios me usa para acompañar a personas a que se sanen de su ataque de pánico, porque lo complejo de un ataque de pánico suena como que, bueno, un ataque de pánico, es que hay muchos síntomas físicos
que no están, pero que la persona lo siente. Se lo voy a explicar así. El día que a mí me dio el ataque de pánico, yo fui al cardiólogo y me pusieron todos los cables en el cuerpo. Y cuando salgo del cardiólogo, la doctora me dice, usted no tiene nada. Yo quería matarla. Literalmente, yo quería ahorcarla. ¿Cómo que no tengo nada? Pero es que el pecho me duele. Tengo taquicardia. Me tiemblan las manos. Casi no puedo ver bien. Me falta la respiración. Todos los síntomas que tiene un ataque de pánico. Bueno, me va a disculpar, pero usted no tiene nada. Entonces, decirle a un psicólogo que no tiene nada es muy duro, porque claro, estoy hablando del mismo momento en que todavía era más psicóloga. Yo decía, ¿qué le pasa a esta doctora? Pero conocí una especialista en acupuntura en aquel tiempo, que me acompañó por muchos años en mi proceso de sanidad. Y cuando llegué a sus manos, que fue el mismo día, porque Dios es bueno conmigo siempre y con todos lo es, cuando llegué le dije, creo que tengo un ataque al corazón. Entonces ella me dijo, Ana Patricia, respira profundo por favor y acuéstate. No, pero es que no puedo respirar. Entonces ella me dice, lo que pasa es que tienes mucha presión y crees que no puedes respirar. Pero quiero que sepas que las personas con un ataque al corazón no tienen la fuerza en la voz que tú tienes en este momento. Porque la voz sale del corazón. Eso jamás se me va a olvidar. Yo dije, ay Dios mío, sí, así es verdad que me compuse. Pero fue un proceso también, porque tenemos que tratar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. El espíritu se trata con la palabra, con el espíritu de la palabra. El cuerpo se trata con las diferentes disciplinas que tengamos que hacer, cambiar de alimentación, hacer ejercicio físico. Y esto se lo digo a ustedes, me lo digo a mí porque no he logrado conseguir el espacio. Y hoy van a ser declaraciones que el Señor me ha dado tanto para mí como para ustedes. Porque el Señor quiere libertarnos de nuestra propia opresión, primeramente. Pero tenemos que identificar cuál es el hilo de la tela que no está funcionando en ese tejido que soy yo. ¿Cuál es la parte del cuero, que es mi piel, si lo puedo decir así, que tampoco está funcionando para que Él pueda penetrar en lo profundo de mi ser? Cuando dice los cueros viejos se reventarían por la presión, piense usted que lo está presionando más. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le duele? ¿Qué es lo que más le impacta? ¿Qué es lo que más le sorprende? ¿Qué usted cree que le está afectando en el caminar para conseguir su propósito? Pero además dice, el vino se derramaría. Y si decimos que la palabra es el vino, ¿cómo podemos surtir la palabra en una mente cauterizada? ¿Cómo podemos surtir la palabra en una mente cansada? Y recuerdo que estuve en muchas religiones, buscando a Dios. Y en una de esas tantas religiones, un amigo me dijo, Ana Patricia, tienes que coger algo. Tienes que coger aunque sea una. No puedes seguir así. Eso fue más o menos en el mismo tiempo. Cómo Dios va mandando a las personas para que nuestra mente sobresaturada se vaya acomodando, se vaya organizando. Entonces, medite usted también cuál será la palabra que Dios le está dando, que usted está dejando que se derrame. ¿Cuáles son las palabras que usted tiene en su mente que están impidiendo que el vino de Dios no entre en su cabeza? Como un vino nuevo, como una renovación, como una transformación, como una limpieza. Porque además sabemos que el vino representa la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y nos purifica y nos limpia y nos transforma. Entonces eso hace el vino de Dios. ¿Cómo está nuestro cuero? ¿Cómo está nuestra bolsa? Cuando mi mamá murió, recuerdo que el pastor me dijo, lo que pasa, Ana Patricia, es que el Señor quiere hacer de usted un odre nuevo. Y yo no lo entendí. Me molestó también. Ya estaba más avanzada. Eso fue hace 11 años. Pero cuando llegué a casa me puse a ver cómo eran los odres. Resulta que para lavar el odre hay que voltearlo completamente y ponerlo a secar. Después volverlo a voltear y ponerle el vino adentro. Se lo voy a decir otra vez. El Señor va a voltear nuestra vida. La va a limpiar, la va a purificar, la va a poner al sol y la va a volver a acomodar.
Pero ahora la diferencia es que ya no va a haber lo cauterizado que antes había, ni va a haber el bloqueo que antes había. Ahora va a estar limpio, para que la semilla de su palabra pueda transformar mi vida. Pero no se transforma mi vida si mi mente no se transforma, porque allí es donde está toda la información. Dice, el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. ¿Ambos qué? El vino y el cuero. O sea, el Señor no quiere que nos muramos. Él quiere que nuestro ego muera, pero Él no quiere que nos muramos físicamente. Sabemos que eso va a ocurrir. Estamos hablando del momento de la adversidad. Eso va a ocurrir en un momento de manera natural. Pero Él no quiere necesariamente que nos muramos en la adversidad. Él quiere que lo conozcamos allí, para Él poder voltearnos la vida. Por eso es que nos las voltea. Y recuerdo a este pastor que fue un buen maestro para mí. Él nos vuelve polvo. Nosotros vamos a llegar al polvo. Pero nos vuelve polvo y nos hace vasija después. Y la palabra de Dios dice que somos vasijas de honra. Entonces, ¿qué quiere poner usted? ¿Qué quiere que en usted como vasija haya? Aquí solamente subrayé el último, es el mismo pasaje, porque me llamó la atención el complemento de la Reina Valera. Dice, ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Cuando hablamos solamente del vino como la bebida, así parece. Mientras más añejado está, tiene mejor sabor. Pero en este caso se está refiriendo a que yo quiero volver a mi vieja manera otra vez. Y me quiero quedar con lo viejo. No funciona, porque lo dice aquí en la otra versión. Bueno, aquí lo dice en el 38. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Entonces, ¿cuál es su vino viejo? Identifique su vino viejo, porque el Señor quiere poner un vino nuevo en usted. Pero si usted no identifica con que usted ha estado, no sé si la palabra que voy a usar es saborizándose, si hablamos del vino, ¿con qué se ha conectado usted? ¿Con qué tipo de placeres o de actitudes o de terquedades se ha quedado usted conectado que no quiere probar el vino nuevo de Dios? Incluso una vez en una conferencia, en un taller, recuerdo que tenía yo 2 marcadores e hice un ejercicio y le dije a un muchacho, toma este marcador. Entonces le digo, ese marcador es el que tú has usado siempre. Y entonces le digo, pero yo te lo quiero cambiar por este. Y cuando se lo di, dijo, no, yo no lo quiero. Se quedó con el viejo. Pero lo más importante fue que todos pudieron ver la reacción que esa persona tuvo. El ejercicio no estaba preparado. Pero fue una reacción natural que todo humano puede tener. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos bien con lo conocido, no con lo desconocido. Pero el Señor quiere conocerte más y quiere que tú lo conozcas más. Y es la única manera, como dice nuestro eslogan, establecer una relación sana, íntima con Dios y sana con el prójimo. ¿Por qué íntima con Dios? Bueno, porque cuando yo establezco una relación íntima con Dios, Él me va a sanar y Él me va a dar la información que yo necesito para transformar mi vida de la mejor manera. Y esto lo tomé de un devocional que estoy haciendo, porque con esto vamos a ir cerrando. Y el escritor del devocional habla del altar de Dios. Pero ese altar de Dios, yo creo que no hice la lista, sino que ahí está la lista. Dice, identifique sus grietas, porque resulta que cuando hablamos del vino nuevo y de los cueros nuevos, y hablamos de la tela nueva, y no del remiendo, sino de colocar la tela nueva con tela nueva, y hubo algo ahorita que estoy releyendo que me faltó. Dice, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. No hable con cualquier persona que no conozca la palabra, porque lo puede dejar peor que como estaba. Para mí eso significa eso.
Cuando yo voy al lugar incorrecto a buscar un consejo, mi cabeza va a quedar peor. Por eso hasta para eso necesitamos orar para buscar consejo. Y tiene que ser alguien que conozca la palabra. Porque si la persona no le habla, usted no siente que la persona le dijo lo que usted esperaba, es porque el Espíritu Santo le está hablando. Así de simple. Y siempre va a haber el discernimiento. Nos podemos equivocar en el consejo porque no somos perfectos. Damos sugerencias, damos instrucciones, damos orientaciones. El Señor es el que termina. Él lo hace en sueños, a través de su palabra, a través de un instrumento, a través de una película, a través del mismo pensamiento de la palabra. Pero yo tengo que identificar cuáles son las grietas que yo tengo, que hay en mi cuerpo, en mi tela, en mi cuero. Distracciones, dispersiones, mente dividida, mente sobrecargada, corazón no dispuesto, corazón cansado y acobardado, muchas dudas e inseguridades, malas actitudes, malas intenciones y motivaciones, agendas ocultas, mal uso del tiempo, prioridades desordenadas, cosas no resueltas. ¿Saben qué es lo más fuerte de compartir esto? Yo tengo varias de esas todavía. Yo las tengo. Y seguro ustedes tienen algunas también. Pero gloria a Dios, porque Él nos está perfeccionando hasta el día de su llegada o de que lleguemos a su presencia. Entonces aquí hay algunos pasos y acciones que los hemos venido diciendo desde que comenzamos la serie sin saber que era una serie. Ahora yo lo llamo serie. Identificar y reconocer. Ese es el primer paso. En psicología le decimos hacer conciencia, pero al fin es lo mismo. Y es un proceso mental, emocional y espiritual. Es mental porque yo tengo que pensar. Es emocional porque hay emociones involucradas en identificar y reconocer. Puedo sentir miedo, puedo sentir tristeza, puedo sentir rabia e incluso puedo sentir alegría porque descubro algo importante. Y es espiritual cuando hago comunión con el Señor y el Espíritu Santo me lo revela. Si no hago eso, es nada más un proceso mental emocional. Se complementa con lo espiritual cuando hacemos comunión. Aunque hay escritores que dicen que el Espíritu Santo también está representado por nuestra conciencia, pero si yo no hago comunión con el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo el que me está hablando. Es la conciencia de un actor de una película, es la conciencia de un autor de un libro, es la conciencia de un amigo, es la conciencia del señor de la esquina, es la conciencia de una situación, pero no es la palabra ni la instrucción del Espíritu Santo. Entonces allí tenemos que pedir mucho discernimiento. Si quién me está hablando. Porque entonces también está la parte de psicología que dice los delirios. Si yo estoy escuchando voces, si están en mi mente y está algo distorsionado allí, o si lo que yo estoy percibiendo viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo comparo con la palabra. Si lo que yo estoy escuchando en mi espíritu o percibiendo en mi espíritu y en mi mente no está alineado con la palabra de Dios, entonces yo tengo que revisar qué es lo que yo estoy identificando. Repito, es un proceso. No se aprende de un día para otro. Por eso es un caminar, es un caminar, es un caminar, es un descartar, es un preguntarle a la palabra, es un discernir, es orar, es ayunar, es vigilar, es meditar. Después que yo identifico y reconozco la grieta, entonces yo la acepto. Acepto que esa grieta me está impidiendo que el Señor haga su propósito en mí. Para mí es un proceso eminentemente emocional, pero estoy seguro que ahí hay otras cosas metidas. Porque pues les confieso que eso lo hice esta mañana, así como está allí, lo hice esta mañana. Entonces, es más, le agregué la parte espiritual aquí en la tarde y dije, no, porque el Señor dijo, no, me faltó, esto no está solo así. Después de aceptar, entonces yo puedo conectarme con la posibilidad y la capacidad de soltar, de entregar.
Y ese soltar y entregar tiene varias cosas. Dice, primeramente es una acción, porque no es que las otras no sean acciones. Lo que pasa es que son acciones pasivas. Esta es una acción de movimiento. Cuando yo entrego algo y suelto algo. Cuando yo pienso, yo puedo estar sin moverme, puedo estar sentada, puedo estar acostada. ¿Me explico? Entonces no hay la misma acción. Esa acción es emocional y es espiritual. Porque le estoy confesando a Dios que yo sin Él no puedo. Y le estoy entregando la distracción, los malos hábitos, las malas motivaciones, la agenda oculta. Le digo, Señor, yo descubrí que yo tengo esto, pero no sé qué hacer con esto. Pero tu palabra dice que tú puedes ver los pensamientos, que tú sabes mi palabra antes de que yo la diga, que tú eres mi hacedor, que tú eres mi arquitecto, que tú conoces mi levantarme y mi acostarme, que tú conoces todo lo que hay en mi pensamiento. Entonces, yo te pido que me muestres. Yo descubrí que tengo que soltar esto, pero si hay alguna otra cosa, por favor, muéstramela. Hablar con Dios. Y cuando confesamos, alabemos y declaremos, porque mientras estamos en estas acciones, hay una pelea en el cielo, hay una fiesta y hay una guerra espiritual que alguien, además de Dios, está librando por nosotros. Porque yo entendí también que donde quiera que yo vaya, siempre va a haber una persona orando por mí. Porque si el Señor pone una persona en mi corazón para yo orar, alguien me pone a mí en el corazón del otro para que ore por mí. Yo estoy convencida de eso. Alguien intercede por mí además de Jesús y además de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando yo le confieso a Dios, yo estoy reconociendo, primero, que sin Él no puedo. Le estoy dando permiso. Le estoy dando el poder, Él lo tiene, pero cuando le doy permiso, le doy poder para que intervenga en mí, al abrir mi corazón. Y la cuarta acción, esto es un resumen, aquí hay mucha tela que cortar, sería avanzar en el cambio. Es otra acción física, caminar, moverme, caminar hacia y en lo nuevo. Los primeros días nos sentimos un poco raros, pero el Espíritu Santo hace el cambio total. Y después pasa el tiempo y miramos atrás y decimos, hace 22 años yo no podía tocar un micrófono porque sufría de ataque de pánico. Así de simple. Y cuando yo miro hacia atrás digo, es mentira. No, esto es verdad, aquello era mentira. Porque entonces creemos muchas mentiras. Y esas también son grietas. ¿Cuáles son las mentiras que usted creyó que le dijeron sus padres, su familia, su jefe, sus circunstancias, que le han impedido recibir de parte de Dios lo que usted necesita para seguir avanzando? Se nos olvidó poner la música de fondo. Yo quisiera que la fueses poniendo, por favor. Sí. Mire cómo se puede expresar, cómo nos encuentra Dios, llenos de grietas. Esa podría yo poner una ilustración que podrían ser las manos de Dios en el corazón de cada uno de nosotros que está grietado. Él lo va a limpiar. Cómo está la mente parcelada de una persona, dividida, confundida, cómo están esas figuras geométricas allí de esa fotografía de esa mujer. Casi no sé porque amplié la foto, pero me gustó mucho. Esto lo escribió un escritor. ¿No se escucha la música? ¿No? Oh, ok, no sabía. Dice, a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Eso también hace Dios. Porque las grietas Él las tapa. Y de allí florece algo nuevo. Lo mismo que hizo con el odre, lo mismo que hizo con la tela, pero con lo nuevo. Entonces va a renacer un nuevo Dayane, una nueva Saile, un nuevo Miguel, una nueva niña, una nueva Ana Patricia, una nueva Norma, un nuevo Miles. Porque dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es un pedacito, no es un más o menos, son todas. Son hechas nuevas.
Entonces sí, creo que vamos a poner la última lámina. Si quiere, incline su cabeza, porque necesito el recordatorio. Dice: deja que Dios cierre tus grietas y enderece tus pasos. Y otra lámina. Y vamos a orar. Dice así: haga un acto de humillación espiritual que permita a Dios curar las grietas que hay en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en sus relaciones, en su ministerio, en sus necesidades, en sus circunstancias, en su adversidad. Y diga: Señor, aquí estoy delante de ti. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tu sangre tiene poder. Porque sé, Señor, que la tela que me hiciste se está renovando. Porque tu mano poderosa, Señor, limpia mis heridas, limpia mis confusiones, limpia mi desasosiego, transforma mi confusión, renueva mi pensamiento. Porque yo quiero, Señor, aprender a hacer tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de renovar mi pensamiento para que se cumpla tu propósito en mi vida. Te entrego, Señor, la dificultad que tengo de comunicación con mi esposo o con mi esposa. Te entrego, Padre Celestial, cualquier temor que me agobie, Padre, en este tiempo en mi vida. Porque tu palabra dice que no nos diste espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio, Señor. Gracias por ese privilegio, Padre, de darnos ese espíritu de amor, poder y dominio propio, para poder caminar diferente, Señor, hacia lo que tú tienes para mí y para todos nosotros. Gracias, Señor, porque si nos uniste en matrimonio, Señor, es porque propósito hay de tu reino, Señor, en nuestra vida, como esposos, como padres, como tíos, como abuelos, como hermanos, como tus hijos, Señor, como hermanos en la fe, Señor. Gracias, Señor. Si usted tiene un problema de salud, también dígale: Señor, este problema de salud que tengo en este momento es como una grieta para mí, que me distrae, Señor, que me distrae de creer que tú tienes un poder sanador perfecto y absoluto en mi vida. Y si usted quiere, aún ponga su mano donde usted tiene algún problema en su cuerpo y sienta que es la mano de Dios Todopoderosa que desciende de lo alto y le dice que lo va a sanar. Y sana todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, pensamientos, corazón, todo su sistema físico, en el nombre poderoso de Jesús. Y diga: yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Y yo te recibo una vez más en mi vida, Padre Celestial. Porque solamente en tu presencia, Espíritu Santo de Dios, sé que puedo ser sanada, sé que puedo ser sanado. Y hoy quiero, Señor, renovar ese altar contigo, Padre, y saber que cada nueva mañana y cada nuevo día que me levante será una nueva llama de amor, de misericordia y de bendición, y de esas promesas, Señor, que tú me has puesto en mi corazón. Tu palabra dice, Señor, que tus bendiciones me alcanzarán. Yo no las tengo que buscar, Señor, ellas me van a alcanzar, pero también me alcanzan, Señor, si yo aprendo a obedecerte, si yo aprendo a creerte. Tu palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Yo te pido en esta tarde, Padre Celestial, que renueves mi medida de fe, que la fortalezcas, Señor. La fe es como un músculo que a veces no ejercitamos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que hagas una renovación en mi capacidad de creerte, Señor, como soberano, majestuoso, todopoderoso, omnipresente, omnisciente y omnipotente, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a darnos ese mensaje de amor. Gracias porque sabemos que, aunque somos imperfectos, somos privilegiados desde el día que te aceptamos y aceptamos a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre. Y esta noche, cuando usted vaya a dormir, recuerde lo que escuchó esta tarde de la palabra de Dios. Recuerde que Él tiene la capacidad de renovar todo lo que está ocurriendo en este momento. Y recuerde también que muchas veces, así como lo puede hacer de un día para otro,
También hay cosas que toman un poquito de más tiempo. Así que dígale al Señor que fortalezca su fruto del Espíritu, su manifestación de la paciencia, de la fe, de la paz, del amor, de la benignidad, de la bondad, de la paciencia, del dominio propio, de la mansedumbre. Dele gracias a Dios por haberle depositado en su corazón y en su espíritu cada una de esas semillas para que usted pueda caminar en ellas, primeramente para usted mismo, porque Él lo va a liberar y lo va a sanar y lo está haciendo, y después de eso para todas las personas que estén alrededor que le envíe, si es su esposa, si es su esposo, si es un compañero de trabajo, si es su hija o si es su hijo, si es un hermano en la fe, si es alguien a que usted quiere irle a hablar de la palabra de Dios, dígale al Señor que lo empodera, porque Él lo hace, porque Él no nos dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y ore por esa persona también a quien usted quiere llevarle palabra. Y ponga esa mejor actitud que el Señor le regala, de fe, de paciencia, de amor, de seguridad, de confianza, para que esa semilla pueda llegar a una tierra fértil y pueda crecer. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu sanidad. Espíritu Santo de Dios, gracias por revelarte a mí en esta tarde para conocer un poco más mis necesidades y mis debilidades y esas grietas que me impiden llegar a ti. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Y pues para cerrar, Señor, queremos entregar de nuestras ofrendas o bendecirlas porque creo que fueron colocadas hace rato, entonces queremos orar por estas ofrendas que tú nos has entregado, Señor. Bendecimos cada cosa material que nos das para que sea multiplicada, Señor. Amor, si quieres, Miguel, Pastor Miguel, para que ore. Te damos gracias, Señor. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, como dice tu palabra, venid y traed los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que seas tú multiplicando y abriendo las ventanas de los cielos para que derrames sobre nosotros toda bendición, Señor, del cielo. Y asimismo, Señor, cuando nos pides que te probemos, porque sabemos que tú lo harás, reprenderás al devorador de nuestros bienes por nosotros. Te damos muchísimas gracias, Señor. Multiplica la economía de cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos estas ofrendas y estos diezmos en tu nombre, Señor, porque primero es un mandamiento y segundo porque te amamos, Señor. Muchísimas gracias por mostrarnos tu amor al recibir de ti lo que también a ti te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Estamos despedidos. Que tengan un feliz y bendecido resto de semana y nos encontramos la próxima semana. En nombre de Jesús.